Egunon guztioi, Igor Porseten Williams izatea liburua aurkezteko prentsa aurrekoarekin hasiko gara. Betiko moduan egingo dugu. Santi Segurola, zu lehena zara, nahi duzunean. Buenos días, vamos a empezar con la rueda de prensa de presentación del libro Sir Williams de Igor Porset. Está aquí con nosotros. Santi Segurola, empiezas tú cuando quieras, eskerrik asko. Bueno, Igor, me ha encantado tu libro. Supongo que estarás tan contento como yo, tan feliz por los éxitos recientes del Athletic. Del libro me ha entusiasmado todo y lo he recomendado todo lo que he podido. Pero hay algo que me ha parecido especialmente emocionante y es la relación que mantienes con tu madre, tan cariñosa, tan magnífica. ¿Me podrías decir algún consejo especial, algo que te haya dicho tu madre que a ti te resulte especialmente querido, beneficioso? Muchísimas gracias. Buenos días, lo primero, pues sí, me ha hecho muchos consejos, la verdad, mi madre. Me ha hecho pues que sea feliz, que ayude, que disfrute la vida, que trabaje bien. Y pues lo más importante que me ha dicho es que yo sé que la quiero y ella me quiere a mí. Es lo más importante. Kaixo Igor, soy Amaya Peña, portera del equipo femenino del Athletic, jugadora como tú. Lo primero decirte que me ha gustado mucho tu libro y la historia que cuentas. Y otra, decirte que tengo mucha envidia de esa colección de camisetas que tienes que tener y te lanzo una pequeña pregunta, que es que de todas esas camisetas que tienes, ¿cuál es tu favorita y por qué la guardas con tanto cariño? Buenos días, lo primero, a las camisetas pues me quiero quedar con unas cuantas, pero la más importante me quedaría con la de Aduriz en el Lezama hace años, antes de mi cumple, porque mi madre me dijo que vamos al dentista, al final no fue así, porque fuimos a Lezama. Y pues me la dio con mucho cariño, con todas las firmas de jugadores y así. Luego también está la de Fran Yeste, aunque no fue camiseta, fue soldadura, pero bueno, que me encantó también. Luego el Callazo también me dio una camiseta suya. Y luego con especial cariño de otros equipos, pues tengo la de Raúl Tamudo, que su equipo perdió aquí contra el Athletic Bilbao, porque falló un penalti, me acuerdo yo. Y luego la de Pep Guardiola, que no esperaba para nada, la verdad, del Manchester City, la verdad. Hola Igor, soy Sayoa. Enhorabuena por tu libro. Cuando yo te vea, quiero que me lo dedicas. Pero una pregunta, ¿qué prefieres? ¿Que ganemos el Fair Play o el Athletic que gane la Copa del Rey? ¡Un beso! Buenos días. Pues es pregunta muy difícil. Es como si me dices quién quieres más, si a mi padre o a mi madre. No puedo elegir, la verdad. Porque, mira, la Liga Genuine es algo que todos los de la Liga Genuine queremos ganar. El Fair Play no es tan difícil ganarlo. Al final tienes que luchar día tras día. Y tienes que hacerlo bien, porque si no, no puedes ganar. Y luego la Copa del Rey, joder, maja, pues yo quiero las dos copas, la verdad. Pero bueno, a ver si ganamos las dos. Hola Igor, soy Igor Quiraizoz. ¿Qué tal estás? Me ha encantado tu libro y me ha hecho muchísima ilusión formar parte de él. Quería hacerte una pregunta. ¿Qué les ha parecido el libro a tus compañeros de trabajo en la Antegi Batuac? Te mando un abrazo muy fuerte desde aquí y ojalá pronto nos vemos y me firmes el libro. Un abrazo. Buenos días, gracias Gorka, de verdad, porque, joder, esto es sorpresa también, que me preguntas tú, encima sabiendo que ha sido el Athletic. Pues la gente pues se lo ha tomado muy bien, la verdad. Ha sido algo increíble, magnífico, que han llorado, que han disfrutado, pero no solo el Antegue, sino la familia, los amigos, gente que no conozco de nada. Está siendo un libro muy, muy bonito, la verdad. Opa Igor, bueno, soy Oscar de Marcos y quería decirte lo primero que me ha gustado muchísimo tu libro. Me han encantado todas las anécdotas que contabas en él, cómo las contabas y bueno, que tiene gracia y a la vez tiene mucho sentimiento y está muy bien. Mi pregunta era, dado que escribí todo el año pasado con la Fundación Athletic, quería saber cómo había sido tu experiencia al escribirlo, dónde lo hacíais, si lo has disfrutado mucho
qué tal con José Mari, bueno, toda tu experiencia. Estaría encantado de escucharlo. Un abrazo y gracias por el libro. Bueno, ya primero, gracias de Marcos. Espero y deseo, la verdad, que el día 3 y el día 17 ganéis las dos Copas del Rey porque creo que lo merecemos y espero disfrutarlo. Y lo segundo, pues la verdad es que la cosa salió pues porque me dijeron que iba a escribir un libro y yo no me lo creía al principio. Yo diciendo, ¿cómo va a escribir un libro? ¿Sabes? Y pues la idea pues surgió pues yendo a casa de José Mari y pues grabando por audios y así, pues salió el libro al final. Su tiempo ha llegado, pero bueno. Aupa Igor, a mí me gustaría preguntarte un poquito el tema de la afición de la Liga Genuín, la peña de nuestra peña Genuín. Y bueno, ¿qué es para vosotros, para los futbolistas, el apoyo que recibís de la peña? Buenos días, lo primero, pues es algo muy increíble, la verdad, porque creo que necesitamos mucho a la afición, porque siempre están viajando, siempre nos están apoyando, siempre están animando, montando fiesta como si fuera una fiesta ahí. Y es uno de los únicos equipos que tienen afición así de la Liga Genuina, la verdad. Bueno, pues que gracias, muchas gracias por las preguntas y que hasta otra vez. Y que gracias a mi familia, a mis amigos y a las personas que me quieren. Muchas gracias. Hasta otra.